Muchas gracias, presidente. Hoy día se ha convocado esta sesión especial para analizar los hechos de violencia en los estadios, probablemente motivado por los últimos incidentes que nos ha tocado ver en las pantallas de televisión. Pero la verdad es que este tema de la violencia en los estadios ya es un tema recurrente que viene siendo regulado desde el año 1994 con la dictación de la primera ley de violencia en los estadios, que estableció un catálogo de delitos, que estableció un conjunto de normas, de obligaciones, de facultades, en estos casos para los intendentes, etc. Luego, el año 2012 se hizo una modificación a la ley y el año 2015 este Parlamento acaba de despachar la nueva ley sobre derechos y deberes en el fútbol, que junto con establecer el catálogo de delitos e infracciones, establece un estatuto de derechos y deberes, obligaciones de clubes, sanciones, nuevas facultades para los intendentes y nuevas facultades para los guardias de seguridad. Digo esto, señor presidente, porque la erradicación de la violencia en los recintos deportivos es un proceso. Me correspondió, por encargo del entonces ministro de Interior, José Miguel Insulza, ir a perfeccionarme esta materia en el Reino Unido y en España, y en aquella oportunidad me tocó observar la experiencia internacional a este respecto. Y no hay país que haya superado o erradicado la violencia deportiva que no haya sido capaz, en primer lugar, de establecer un catálogo de sanciones adecuado, en primer lugar, a aquellos que ejercen la violencia en los recintos deportivos. El responsable de la violencia en los estadios no es el árbitro, no son los jugadores, los primeros responsables tampoco son los clubes deportivos, son aquellas personas que cometen hechos ilícitos y como tales deben ser sancionados. Pero un segundo elemento relevante, común en la legislación europea o en el proceso europeo de erradicación de violencia, tuvo que ver también con que los clubes deportivos tuvieron que asumir la responsabilidad que significa ser organizador de un espectáculo de fútbol. Y en Chile no estábamos acostumbrados a eso porque hasta hace un tiempo atrás los clubes deportivos eran, como su nombre lo indica, clubes deportivos y no eran sociedades anónimas. Cuando se profesionaliza la estructura jurídica de los equipos de fútbol a través de sociedades anónimas, se transforma en un negocio, cuestionado por algunos, felicitado por otros, pero es un negocio legítimo que lucra. Y si esta gente quiere lucrar legítimamente y cobrar entradas y establecer un conjunto de condiciones, lo que tiene que hacerse cargo es de la seguridad de su espectáculo, como cualquier otra actividad. Cuando una empresa realiza un recital de música, está sometida a un conjunto de obligaciones que debe cumplir, y si no las cumple no se la autorizan. Pero acá tenemos una diferencia. Acá, a diferencia en las empresas que organizan espectáculos musicales, hay una organización, la Asociación Nacional de Fútbol, que las ampara, que las cobija, que las resguarda. Y aquí lo que se requiere, en primer lugar, es asumir la responsabilidad de los organizadores. ¿Por qué se producen los incidentes en Talca? ¿Porque el gobierno no haya hecho su trabajo? ¿Porque el encargado del Estadio Seguro miraba para el otro lado? No. Los incidentes en Talca se producen en parte importante por culpa del Club Rangers de Talca. Primero, venden más entradas para las visitas que las que estaban autorizadas. Bueno, ¿cómo no va a haber incidentes si están vendiendo más entradas que las que tiene la capacidad del estadio? ¿Cómo se les ocurre ubicar a las dos barras rivales no frente a frente, sino al lado? Y para eso no hay que haber estudiado en el Reino Unido para entender que eso no se puede hacer. Entonces después viene la solución fácil. ¿Saben qué? Queremos que los carabineros estén dentro del estadio. Volvamos a lo que era antes. Momentito. Eso significaría tener un subsidio del Estado a esta actividad lucrativa. Y en medio de la discusión en materia de seguridad ciudadana, déjeme decirle, perdóneme, presidente, pero es inaceptable que un club deportivo diga que tenemos que tener más carabineros al interior de los estadios, porque eso significa disminuir la dotación policial que está cumpliendo labores de seguridad en los barrios, pues. Es porque no quieren asumir el costo. Entonces de pronto contratan una empresa de guardias que es más barata, porque les disminuye los costos y por tanto así tienen más utilidad. Perdóneme, aquí lo que va a tener que establecerse es un mecanismo de certificación y por eso yo espero que prontamente se mande a la ley de seguridad privada para certificar de manera autónoma la calidad de los guardias privados.
Porque así como se hizo en la Copa América y los guardias eran adecuados, la pregunta es ¿por qué entonces los clubes deportivos no contratan a esas empresas de calidad para cuidar los espectáculos de fútbol profesional del campeonato o la Copa Chile, lo que sea, el campeonato interno? Me parece que eso no es aceptable. En consecuencia, lo que se requiere es que los clubes deportivos cumplan la obligación impuesta en la ley. Es muy fácil para el ciudadano más ignorante decir, no, si la ley es mala. Otra ley que no se aplica. Perdónenme, el Parlamento ha hecho un tremendo esfuerzo. Esta ley tiene estándares europeos. El problema no es de ley. Aquí el problema es de aplicación práctica. Y aquí lo que se requiere es que una vez por todas los clubes asuman la responsabilidad y los costos que significa tener un club deportivo, en este caso un equipo de fútbol profesional. Porque esta ley, dicho sea de paso, hay gente que no tiene idea, solo se aplica a los espectáculos de fútbol profesional. Es decir, primera A y primera B. El resto no se aplica a esta ley. Porque obviamente impone un conjunto de obligaciones que significa costos económicos. Pero aquí tenemos que, de una vez por todas, terminar con eso. Hace unas semanas atrás, escuchaba o leía en el diario al alcalde de Chillán, ex director de un club deportivo local, que decía que los carabineros tienen que volver a estar instalados en los estadios. Y yo le preguntaba al alcalde, con mucho cariño que le tengo, le decía, pero perdón, alcalde, cada carabinero que usted destina al interior del estadio es un carabinero que saca de los barrios. ¿Cómo le va a explicar a la familia que la están asaltando que no tiene carabineros porque está dentro del estadio, porque el club deportivo no cumplió con la obligación de contratar el número y la calidad de guardia de seguridad para asegurar el espectáculo? En Concepción, en un partido de la Copa Chile, cerca del 10% de la dotación policial en el estadio. Por favor. Yo quiero el fútbol, quiero que se desarrolle el fútbol. Creo que tenemos una buena ley, pero aquí hacen falta que los clubes deportivos se ganen el lío y cumplan con la ley. Porque cuando uno observa las disposiciones de la ley, déjeme decirle, yo no veo muchas diferencias con el convenio europeo contra la violencia en los estadios, en la ley inglesa o en la ley española. Pero, por ejemplo, los organizadores de espectáculos de fútbol, dentro de las obligaciones, supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley y las disposiciones de autoridad, adoptar medidas de seguridad establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones de autoridad, entregar a la autoridad a la mayor brevedad antecedentes que le sean requeridos para la fiscalización de la presente ley, deberá ejercer el derecho de admisión, denunciar a la autoridad que corresponda si presencian otro tipo de elementos. En las medidas preventivas se establece que el artículo 6º, la venta de boletos de entrada se ajusta a las condiciones especiales de seguridad fijadas por la Intendencia. Es decir, hay obligaciones que están establecidas en la ley. Lo que vamos a tener que hacer, señor presidente, y con esto termino, es que si esta ley resulta ser insuficiente para que sea aplicada, es que vamos a tener que tener un catálogo de sanciones mucho más alto, ya no solo para quienes cometan los hechos de violencia, sino para que sean los representantes legales de los clubes. Porque, vuelvo a insistir, la arquitectura jurídica moderna de regulación para disminuir la violencia en los estadios descansa en el supuesto de que el organizador del espectáculo de fútbol profesional es el responsable de las medidas de seguridad y actúa Carabineros como coadyuvante en casos de emergencia. Pero lo que no pueden pretender estos señores es que sea al revés y que sea con un subsidio público, que los Carabineros de Chile tengan que estar cumpliendo funciones al interior de los estadios porque ellos no quieren gastar plata en dar las medidas de seguridad. Y dicho sea de paso, dada mi experiencia como ex subsecretario de Carabineros, déjeme decirle que los Carabineros de Fuerzas Especiales son los más caros desde el punto de vista de las remuneraciones por la asignación de riesgo que tienen. Entonces también es un costo adicional para el Estado. Señor presidente, solo quiero plantear finalmente una reflexión que es muy importante. La ley de violencia en los estadios es una buena ley. Yo he sido crítico de normas anteriores. Esta es una buena ley que tiene un estándar internacional. Tenemos autoridades que están preocupadas del tema, pero esta no es responsabilidad del gobierno A, del gobierno B. Este es un tema cultural. Este es un proceso. Hemos iniciado un proceso que no tiene vuelta atrás, donde no solo los hinchas van a tener que aprender a comportarse frente a eventuales sanciones que puedan acarrear en caso de violencia, sino además los clubes deportivos y sus dirigentes van a tener que asumir la responsabilidad de ser los sostenedores de este proceso. Señor presidente, como proceso implica un cambio cultural. Vamos a tener que acostumbrarnos como chilenos a que los responsables de esto son aquellos que cometen los hechos ilícitos, que tenemos una ley que debe aplicarse,
que Carabineros va a tener que probablemente adecuar sus procedimientos a las nuevas realidades cuando haya enfrentamientos para que no se vean sobrepasados y por sobre todo que finalmente, como insisto, los clubes deportivos asuman la responsabilidad de la coordinación, la supervigilancia y la adopción de medidas de seguridad, porque no es posible que por un lado estemos construyendo una red de infraestructura de estadios de categoría internacional, que seamos país anfitrión de torneos internacionales, la Copa América ayer, el Mundial Sub-17, el Mundial Femenino y otras actividades internacionales y no seamos capaces de garantizar la seguridad porque hay un conjunto de dirigentes que más bien prefieren no ganarse el lío con las barras, con los hinchas y poner en riesgo la seguridad de miles de personas que quieren ir con su familia a los estadios. El ejemplo de la Copa América debe servir como base, como estándar básico para el campeonato nacional, para la Copa Chile. Y si no tenemos eso, entonces habrá que decirle a tal o cual club deportivo, mire, perdóneme, vamos a analizar la posibilidad incluso de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que podría ser una alternativa, porque de lo contrario, no, por más leyes que tengamos, por más carabineros que tengamos, por más funcionarios de gobierno disponibles para esto, si los clubes deportivos no asumen su responsabilidad, lamentablemente no vamos a mejorar el estándar de tranquilidad y seguridad. He dicho, señor presidente.